Muy buenas chicos, buenas clan, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Bueno, pues vamos a seguir con el podcast del chico este de Marruecos en la factoría. Y nada, vamos a seguir porque está interesantísimo. Y, y la verdad es que este podcast me ha gustado especialmente por toda la información y todas las cosas que no sabía que me han dado. Y nada, espero que a vosotros también os guste. La moviliza en términos religiosos a través de las mezquitas, este sería un tema muy interesante de tratar, también lo podemos desarrollar, y la utiliza a lo mejor para también crear el caos, como lo que hemos visto en Torre Pacheco y en otras ciudades. Hostias, ¿crees que lo de Torre Pacheco ha sido una estrategia de cortina de humo por parte de Marruecos para salvar a su querido líder Sánchez? Es una teoría, no como se dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Hostias, es que yo sinceramente te digo que todo pinta muy mal y justo en el momento en el que están asaltando. Es que la política, los políticos españoles funcionan así, amigo. Claro que funcionan así. Los políticos españoles llevan muchísimos años, décadas, tirando bombas de humo para cuando ellos hacen algo, pero todo, lo del PP, lo del PSOE, todo el mundo. Cuando algo ocurre en su partido, ocurre algo de repente, casualidades de la vida, lo que digo, lo que dice ese muchacho, que no tengo pruebas pero tampoco dudas. Hacen algo para que el foco se ponga en ese algo y se olvide lo que ha hecho su partido. Pero es que se lo llevan haciendo desde que yo soy niño. Entonces, el problema es que lo permitimos. El poder, están expulsando periodistas del Congreso, están terminando de consolidar la dictadura a los socialistas. Pasa eso y el foco que estaba así caliente, caliente, caliente sobre el amado líder, de repente ya está sobre la inmigración y es un discurso que a lo mejor beneficia a Pedro Sánchez por decir, mirad la extrema derecha, ojo, que yo seré un ladrón, pero al menos soy un ladrón que no soy... Es que acabas de hacer un análisis, me parece de máxima importancia. No eres el único, he hablado con mucha gente muy experta también en la cuestión de Marruecos y demás, hasta qué punto Marruecos podría haber hecho esto en plan en pro del Partido Socialista. No sabemos, pero lo que sí te puedo decir que ha salido beneficiado el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento, o nos encontramos en un momento donde todo el foco mediático, político y judicial estaba sobre el Partido Socialista. Los mayores escándalos de corrupción de la historia se estaban produciendo en el Partido Socialista, con uno de sus miembros de su cúpula dentro de prisión, con varios, con la hermana con el hermano del presidente, su mujer y demás, y de repente todo ese foco mediático que casi hablaba, predecía la caída inmediata del Partido Socialista de Pedro Sánchez como presidente, rápidamente se desvió y desapareció ese tema de la conversación social o de los medios de comunicación. No sabría decirte si Marruecos hizo esto para salvar al Partido Socialista, pero sí que te puedo decir que el Partido Socialista se benefició de lo que ha ocurrido en Torre Pacheco, pero no solo para desviar la atención, cuidado, sino para su estrategia electoral. ¿En qué basa su estrategia electoral el Partido? Menuda población de... Es que no quiero faltar a la gente, pero es fuertísimo lo fácil que manipulan a la gente. Es una locura. Yo que lo veo desde un espectro fuera de esa manipulación, es una locura cómo pueden manipular a la gente. Que tal y como... Es que ya no salen las noticias, ya no lo ves en podcast. Tenemos que empezar a nosotros a hablar, que somos los que tenemos la palabra. Porque estoy viendo que si no, macho, nos comen. Tenemos que empezar nosotros a activarnos, chicos. Porque si no, esto va a acabar fatal y va a acabar fatal para nosotros. Que al final ya sabéis que los que luego más pierden somos nosotros, el pueblo, como siempre. Somos los que más hacemos y los que menos y los que más perdemos después, macho. Socialista? Que no venga la ultraderecha. Que no venga la ultraderecha. El Total. hecho de que vayan grupos ultras, que se dé esa imagen, que los medios de comunicación lo fomenten, grupos ultras atacando a un kebab, atacando a un tal y demás, refuerza ese eslogan y ese lema de si no gobierno yo, os van a gobernar estos, que van a por los kebabs, que van... Esa es la imagen que le interesa al Partido Socialista dar y por eso se ha trabajado también, porque te decían, es que no había efectivos suficientes, es que se ha alentado a estos grupos para que vengan y demás, es que, es que al gobierno le interesaba que esto ocurriera por otro lado, ¿no? Y aquí ya vuelvo a analizar por qué,
¿Por qué Marruecos puede tener mano aquí? Hablamos de datos. O sea, independientemente, yo he estado estos días en los medios de comunicación, muchos en esta narrativa que intenta negar cualquier duda sobre la inmigración, que no quiere relacionar a la inmigración con la delincuencia, además, que por supuesto la inmigración no tiene por qué relacionarse con la delincuencia, pero yo hablaba de datos y hablaba de que en los últimos 5 años el rey Mohamed VI indultó a más de 25.000 presos, sin ningún delincuentes, sin ningún programa de reinserción para reinsertarse en la sociedad en Marruecos. Se les abre las puertas y se les invita a que lleguen aquí para seguir delinquiendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a Marruecos no le interesa que la inmigración sea percibida como un pro, no le interesa una inmigración integrada, no le interesa una inmigración que trabaje, que aporte, tranquila, que se le dé la bienvenida. Le interesa siempre que la inmigración sea percibida como una amenaza. ¿Por qué? Porque así sigue recibiendo las ayudas millonarias. En la última década Marruecos recibió más de 1.400 millones de euros en forma de ayudas para frenar la inmigración por parte de la Unión Europea y por parte de España. ¿Qué quiere decir esto? Que Marruecos tiene que seguir alimentando que la inmigración suponga una amenaza, introduciendo cientos de miles de delincuentes que hagan lo que pasó en Torre Pacheco, lo que hemos visto en Canarias, lo que pasa en las calles de Barcelona, lo que pasa en tantos otros lugares, para que la inmigración siempre sea percibida como una amenaza y seguir Marruecos viviendo del negocio. Te voy a poner un ejemplo y ya voy terminando. Es como las grandes farmacéuticas, ¿no? Se dice que primero emiten el virus y luego te venden el antídoto, ¿no? Marruecos hace exactamente lo mismo. Primero emite esa inmigración, introduce en ella muchísimos elementos delincuentes para que crean el caos y luego te dice, dame dinero para frenar esa migración. Mira, yo odiaba a Pedro Sánchez por mentir a toda la población, pero joder, me estoy enterando de esto ahora, yo no sabía nada de esto y que es una locura, está entregando el país a Marruecos, tío, lo está entregando y nosotros no, encima nosotros no vamos a poder hacer nada, que es lo peor de todo, lo tienen todo preparado para que encima nosotros o salimos a las calles a quemar gente y a quemar ayuntamientos o esto no tiene pinta de que vaya a parar porque encima es que parece que nos mean en la cara y decimos que llueve, macho. Qué horror, ¿eh? Quiero hablar de Pegasus. Y también quiero que me digas el por qué el PSOE es tan servil con Marruecos. ¿Qué crees que es, cuál crees que es el motivo detrás de esto? Yo no me puedo imaginar que no haya algún tipo de chantaje, que no haya algún tipo de información, que no haya algo que haga que esta gente se someta a esos niveles con un enemigo geopolítico, ya se puede decir abiertamente. Y quiero dejar claro que esto no es para un mensaje para los marroquíes que están aquí integrados, porque yo he hablado con uno, tengo un amigo que se llama Moja, que de vez en cuando me conduce, y él me ha dicho que en caso de un conflicto él pelearía por España al 100%. Y tengo muchos amigos que soy consciente de que se pondrían del lado de España en caso de un conflicto. Es decir, esto no es para todos los marroquíes, ni muchísimo menos. Aquí estamos hablando de términos geopolíticos. Y hay que ser muy ingenuo y muy inocente, sabiendo todo lo que sabemos ya, que Marruecos no es nuestro enemigo geopolítico. De verdad. Y yo no soy una persona ingenua. La realidad a veces gusta, a veces no, pero hay que asumirla. Todos los informes emitidos por el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, por grandes mandos del ejército, ahora en reserva, sus publicaciones... Pero yo puedo puntualizar un poco, Jota. Marruecos es enemigo de Europa. Marruecos es enemigo de toda la gente que tiene alrededor, por lo que está diciendo este muchacho. Porque Marruecos es enemigo de toda la gente que tiene alrededor, por lo que está diciendo este muchacho, ¿no, Jota? Este muchacho está diciendo que al tener una idea expansionista, todos los países que tiene alrededor Marruecos, digamos que son enemigos de Marruecos, porque Marruecos va a intentar colonizarlos. Pero el problema de esto es que como Marruecos tiene tratos con los políticos que hay ahora en España, pues ¿quién lo para? ¿Cómo lo hacemos? Pues es que como no vayamos nosotros
al estrecho a luchar contra eso, o como no vayamos, no sé, no sé cuál sería la solución a esto, la verdad. Que saliera un político que lo llevara, bueno, creo que ha dicho algo parecido este muchacho. Pues eso, que saliera un político que apoyara ya no solo a este muchacho, que también me parecería bien que lo apoyara, sino que se centrara también en lo que nos está pasando en España. Sus libros no han dejado de repetir que Marruecos es el enemigo número uno de España en la región, pero porque también el último conflicto armado que ha tenido España ha sido con Marruecos, porque el discurso marroquí es un discurso hostil contra España, porque el ejercicio marroquí es un ejercicio hostil contra España, porque el trabajo de Marruecos con su inmigración, con la gente también nacional española, pero de origen marroquí, que está en Ceuta y Melilla, el trabajo que están haciendo es brutal. Te voy también a dar otro dato, y esto es muy importante, y mucha gente no lo sabe. Te dice, has preguntado por Pegasus, ¿por qué España o Sí, por qué porque el el Partido Partido Socialista está tan Socialista doblegado. doblegado? Es que no es solo Pegasus, Pegasus es una de las muchas cosas, ¿no? Yo creo que Marruecos utiliza dos vías para tener controlado al Partido Socialista, y una es el chantaje a través de Pegasus, a través de la información que pueda manejar, y otra es la compra de voluntades, el soborno. Es decir, te voy a intentar sobornar, te voy a intentar comprar y demás. Si lo consigo por las buenas, bien, estarás a mi servicio. Si no, lo voy a conseguir pues a través de los trabajos de chantaje, como por ejemplo Pegasus. Pero Pegasus solo es una cosa de las tantas. Yo creo que esto empezó mucho antes. Creo que también en lo que pasó el 2004, ahí también podemos encontrar datos que a lo mejor Marruecos tenga sobre lo ocurrido en aquel entonces, quienes colaboraron en el 11M y demás, que de emitirse yo creo que podría, o de saberse esa información, suponer el fin pero Del Partido definitivo del Socialista. Partido Socialista, ¿no? Entonces Marruecos tiene muchísima información acumulada, tiene muchas voluntades compradas dentro del Partido Socialista, pero hay otro tema, Marruecos no es tonto. Te he dicho antes que quiere tener un control sobre España siempre, quiere una España débil, por lo cual ellos saben que puede llegar un momento en el que no gobierne el Partido Socialista, que tienen completamente sometido, que gobierne otro. Entonces tienen también herramientas de poder, que ya no es la inmigración, sobre los posibles gobiernos que gobiernen que no sean el Partido Socialista. De esto no se habla mucho porque también es un tema bastante sensible, que es lo que se conoce como la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? El flujo de información que Marruecos reúne en todas las mezquitas en España, que prácticamente todas son controladas por marroquíes y prácticamente todos trabajan para los servicios de inteligencia marroquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pasa en las mezquitas, quién es más radical, quién es menos radical, quién planea hacer algo, quién ha dejado caer que le gustaría hacer algo, te hablo en términos de yihadismo, Marruecos tiene toda esa información, le llega al momento a los servicios de la JET, los servicios de inteligencia marroquíes. Ese flujo de información no deja de llegar al CNI a través de los servicios de inteligencia marroquíes, que se conoce la cooperación en materia de información sobre la lucha contra el terrorismo. ¿Qué pasa? Que Marruecos también amenaza con cortar ese flujo. Es decir, en el momento que tú no te sometes a mí, esto ya no se aplica al Partido Socialista, sino a cualquier gobierno, si tú no te sometes a mis decisiones o a mis intereses, yo corto ese flujo y de repente van a empezar a pasar cosas en España, van a empezar a aparecer grupos yihadistas y tú no vas a tener ninguna información porque España no tiene esa operativa de información que tienen los servicios de inteligencia y esto es de máxima importancia también. Mi padre y yo lo llevamos diciendo bastante tiempo, que eso de permitir que los marroquíes pongan mezquitas en los barrios y que encima centren ese trozo de barrio a ellos, lo que hacen es hacerlo fuerte aquí. Yo lo llevo diciendo con mi padre mucho tiempo y yo pienso que si el feminismo, el socialismo, lo que quiere es la igualdad entre todos, deberíamos de tratarlos a ellos como nos tratan a nosotros. No creo que tú vayas a Marruecos y te permitan poner una iglesia cristiana. No lo creo. Y lo mismo si intentas hacer eso, te cortan la cabeza o acabas en la cárcel. Entonces, ¿por qué no tratarlos como ellos nos tratan a nosotros? Es que yo creo que no sería racista ahora mismo si llegara a España y dijera todas las mezquitas islamistas clausuradas y ya está, cerradas, punto, porque se está viendo que al final es una mafia y usan a toda la gente que tienen aquí de arma política. Pero yo pienso que no hay que tener dedo de frente para pensar eso simplemente por las cosas que están pasando.
Y esto es lo que decías, que era un tema muy interesante a tocar, el tema de lo que ocurre dentro de las mezquitas, ¿cierto? Sí, porque no solo es la información que ellos reúnan, sino también, y esto no he dejado de afirmarlo, el sermón que se da los viernes en cada mezquita. Marruecos también tiene el control de que ese sermón sea más radicalizado o menos radicalizado. No es lo mismo que salga un imán a decir hay que convivir con nuestros hermanos, hay que paz y armonía, que salga a decir hay que matar infieles. No te digo que obviamente todos los musulmanes vayan a seguir ese mensaje, por supuesto que no, la gran mayoría no, pero siempre puede haber un desequilibrado que sí, en el que sí cale ese mensaje, ¿no? Por lo cual Marruecos, a través del control sobre las mezquitas, tiene el control de radicalizar o desradicalizar a la población musulmana, especialmente marroquí, en España. Y esto es muy, muy, muy grave, porque de ahí, de ser más radicales o menos radicales, nacen más o menos células que puedan cometer actos terroristas. Viajan al espacio por placer, se compran islas enteras, se compran democracias, contaminan con sus jets, contaminan con sus yates, cierran ciudades. Wow. Es un tema muy complejo y verdaderamente es tan complejo que a veces la solución solo se ve de una reacción radical. ¿Cómo si Taleb fuese el presidente de España? ¿Cómo reaccionarías tú ante Marruecos? Si fuese presidente de España, primero daría la independencia al Sahel. Yo creo que y lo respeto. Pero haciendo un análisis geopolítico completo. Sí, no, pero o sea, entiendo tu pregunta, era por hacer la broma. No, pero para mí no es broma. Para mí, y respeto que haya sido honesto, porque yo también, si fuese tú, lo haría. Yo creo que lo que hace falta es alguien que trate a Marruecos con la misma contundencia. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Argelia. Solo existen 2 fronteras en el mundo completamente cerradas, que es la de Corea del Norte y Corea del Sur, Argelia y Marruecos. Argelia responde al ataque más mínimo que hace Marruecos. Ha cerrado las fronteras desde hace más de 20 años. El espacio aéreo argelino está completamente cerrado, no deja que ningún avión marroquí sobrevuele su espacio aéreo, y Argelia es el país geográficamente más grande de África, por lo cual Marruecos tiene que hacer malabares para que sus vuelos vayan al resto del mundo. Hace Marruecos una maniobra mínima en la frontera con Argelia, rápidamente Argelia está haciendo una maniobra. Las respuestas son claras, el ataque mediático es constante. O sea, se necesita responder con la misma contundencia. Por lo cual yo creo que España también tiene herramientas de control y de presión que podría ejercer sobre Marruecos. Por ejemplo, Marruecos, gran parte de su economía se basa en la agricultura y en todo lo que es la mercancía que se manda a Europa. El 98% de esa mercancía de agricultura que llega por parte de Marruecos para el resto de Europa pasa por España. Se le podría poner aranceles del 30%, del 50%. Se le podría reducir y decir, pues mira, en vez del 98% voy a dejar que pase el 20%. Es que ahogas a la economía marroquí. Son elementos de presión que Marruecos tiene sobre España. Otra es las deportaciones masivas. Es decir, en el momento que tú me mandas 10.000 personas, en el mismo día te voy a devolver 10.000 personas. Y es más, te voy a castigar, voy a imponer a las empresas marroquíes que funcionan en España, digamos, un impuesto, ¿no? Por ejemplo. Por lo cual, existen muchas formas en las que España puede responder de igual a igual a Marruecos, pero lo que vemos, y eso es lo que yo por supuesto haría, es contundencia, ¿no? Decía el otro día, me preguntaban en un programa, ¿pero es Marruecos realmente tan fuerte para atacar de esta forma a España, controlarla y demás? Es realmente, al fin y al cabo, es un país de lo que se conoce surglobal, un país africano. ¿Cómo puede tener tanta fuerza? Yo les decía que Marruecos no es especialmente fuerte, sino que España es inmensamente débil. Y esto es lo que hay que mejorar, que España no sea tan débil. Quiero ahondar también en un tema que me parece extremadamente importante. El otro día estaba viendo, me salió un reel en Instagram en el cual aparecía Hassan II siendo entrevistado por una periodista francesa. Y él decía abiertamente que la población marroquí jamás se iba a integrar como parte de la cultura europea. ¿Qué opinas de esto? Creo que lo que acabas de rescatar viene a reafirmar lo que hemos estado explicando sobre Marruecos y sobre su estrategia. Y hablamos de que es una estrategia bien estudiada que supone la base ideológica de cómo funciona Marruecos, porque las declaraciones de Hassan II, el padre del actual rey. Yo creo que en ese mensaje Hassan II quería decir que Marruecos siempre va a tener el poder ideológico sobre su población, que nunca le va a permitir integrarse del todo. ¿Qué quiere decir esto? El ejercicio del nacionalismo marroquí, que tienen incluso segundas y terceras generaciones que te he estado explicando antes. Y aquí hay que reconocer esto. Marruecos ha tenido éxito en hacerlo. Aquí en Marruecos pasa una cosa, te dicen,
cómo Marruecos ha ejercido, por ejemplo, sobre gente que ha nacido en España, marroquí, segunda generación y demás, cómo es posible que ejerzan ese poder sobre ellos. Yo observo mucho Marruecos, llevo muchísimos años estudiando Marruecos. Lo primero que hago al levantarme por la mañana es un poco ver la prensa nacional, pero me leo toda la prensa marroquí, sé muy bien cómo funciona ese país. Marruecos ejerce un control brutal sobre su diáspora, es decir, sobre los inmigrantes que tienen en España, en Francia, que nunca les va a permitir integrarse del todo porque su lealtad interna nacionalista siempre va a ser al Reino de Marruecos. Y te voy a poner un ejemplo. Cualquier cantante que salga y que empiece... No entiendo que salga un presidente o el padre del rey de un país asegurando que la gente de su país no se va a integrar con los poblados donde están y que hacen todos esos países que no expulsan a toda esa gente, que te está diciendo expresamente que no se va a integrar. Tú cuando te vas a otro país vas a integrarte a ese país y a usar la cultura que está en ese país para que esa cultura no se pierda. Si sale un tío, el padre de un rey de un país, de cualquier país, y dice que su población no se va a integrar nunca en en ninguna otra población, ¿qué hacen todas las demás poblaciones permitiendo que esa gente siga ahí? No tiene ningún sentido nada, te lo juro, es horrible. Y todo por lo que está diciendo, sobornos, al final los más corruptos de... Tanto que iban los de izquierda de que los de la derecha eran muy corruptos y al final los más corruptos van a ser los de izquierda, macho. Qué horrible. Empiecen a escucharlo los jóvenes en Marruecos, fuera de Marruecos, demás, que tenga, ¿no? Tirón, que empiece a tener millones en YouTube. Se le exige por parte del régimen rápidamente hacer una canción ensalzando al rey, diciendo el Sáhara marroquí, ensalzando al reino, ensalzando a la corona. Si no haces esa canción o ese tema cada X tiempo, ensalzando a la figura de rey, ensalzando al Sáhara marroquí, lo que ellos dicen y demás, no vas a tener carrera. Si un cineasta hace películas o series que tienen éxito, rápidamente tienes que hacer una película o una serie donde se glorifica al rey, donde se ve cómo ellos recuperan el Sáhara. Pero entonces, por lo que está diciendo este chico, en Marruecos están como en Corea del Norte. Son una dictadura, pero una dictadura que censura y todo. Entonces, es una locura. O sea, están los de izquierdas quejándose de que los demás somos fascistas y están apoyando a este hombre que no puede ser más fascista. No entiendo nada. De una forma dramática. Pasa también con el deporte. Los deportistas de la selección marroquí aprovechan para ponerles canciones que ensalzan al rey, los recibe siempre el rey. ¿Qué quiere decir esto? Que un marroquí, aunque forme parte de la segunda generación que ha nacido en España, sigue consumiendo música de allí, sigue consumiendo películas, series de allí, donde se le lanzan estos mensajes, no de forma indirecta, pero se quedan en el subconsciente, donde tú glorificas al rey, glorificas lo que se llama el Sáhara es nuestro, el Sáhara marroquí, ese sentimiento nacionalista, y se queda en el subconsciente, por lo cual Marruecos ha tenido éxito y lo tenemos que reconocer, como decía Hassan, segundo, en no permitir nunca que su diáspora o sus inmigrantes se integren del todo, porque su lealtad siempre va a ser para el reino de Marruecos. Me parece un tema absolutamente increíble. Entonces, ¿qué solución pondrías? Ya me has respondido, pero voy a ir un poquito más con el tema de la inmigración. Porque tú entiendes que es extremadamente peligroso tener muchos habitantes de un país con el cual tienes un conflicto geopolítico viviendo dentro de tu territorio. Y es que España lo ha hecho mal, en ese aspecto lo ha hecho fatal, porque encima les han entregado núcleos de la sociedad a ellos. Donde hay una mezquita marroquí, la mayoría de la gente que vive alrededor de la mezquita son marroquíes. Entonces encima les has dado núcleos de las ciudades y los controlan esos núcleos. Entonces es que no entiendo nada. Están invadiéndonos, porque yo lo veo así, es una invasión. Y España les está poniendo encima paguitas. Es que no tiene todo ningún sentido, no tiene nada ningún sentido. Y cuando ocurra, ¿qué hay que decir entonces cuando ocurra algo así? Esperemos que no ocurra, que alguien haga algo antes, pero si ocurre algo feo, ¿qué pasa? ¿A quién culpamos? ¿A quién le hacemos responsable? ¿A quién? ¿Qué solución pondrías? ¿Tú abogas por deportaciones masivas?
Yo abogo porque el problema aquí no es la inmigración como tal, el problema es cómo Marruecos utiliza esta inmigración. ¿Y España no es un problema en cómo reacciona ante esta utilización? Totalmente, cuando tú permites que aproximadamente 25.000 indultados, que son delincuentes, la mayoría de ellos llegue a tu país, que no tenga ningún tipo de repercusión, porque también he estado siguiendo mucho lo que pasa, por ejemplo, en las calles de Barcelona, que hay mucha inseguridad y es un problema que hay que reconocer. Cuando se detiene a un joven procedente de Marruecos que acaba de robar una cartera o un móvil, como el hurto, el Código Penal marca que si el hurto no es superior a 400 euros no se te hace nada. O sea, tú vas a seguir, ¿no? Entonces esto es muy importante que se entienda. Yo creo que la inmigración no es delincuente, pero sí que hay mucho delincuente que se convierte en inmigrante para seguir delinquiendo. Y reconocer esto, yo creo que no es racista, no es nazi, no es ultraderechista. Reconocer esto es hacerle un favor incluso a la propia migración. Hay una gran parte de la migración como colectivo que es digna, que viene a trabajar, que viene a aportar, que viene a integrarse, a formar parte de la sociedad, a levantar, como se dice, el país. Y ha creado una muy buena imagen con sus vecinos, con sus amigos, con sus relaciones más cercanas, nacionales. Pero hay una minoría que procede de Marruecos, que viene expresamente no a trabajar, no a estudiar, no a aportar, viene a delinquir. Y es lo que hemos visto en Torre Pacheco, es lo que hemos visto en Alicante, en Zaragoza, en Barcelona, y es lo que seguiremos viendo mientras no se ponga una solución. Para mí la solución es ir a la raíz del problema, que es Marruecos y cómo utiliza esta inmigración, y empezar con políticas contundentes para frenar ese flujo y para no permitirles ese chantaje a través de la inmigración. Porque aquí pasa una cosa también, cuando tú premias el chantaje, esto pasa incluso en las relaciones personales, cuando premias el chantaje, lo que haces es hacer que ese chantaje siga, porque Marruecos ve que eso funciona. Mientras no se le ponga un freno para que no siga utilizando esa inmigración como hoja de presión política, vamos a seguir teniendo el problema. Mientras no se reaccione de forma contundente contra quienes vienen a delinquir, atentando incluso contra la imagen de los propios migrantes que vienen a aportar, mientras no se actúe de una forma contundente a través de deportaciones o a través de sentencias mucho más duras, seguiremos lamentablemente teniendo este problema. Y repito, esto no es ultra nazi, ni es ultraderecha, ni es ultra nada. Es sentido común y observar lo que pasa en las calles. Has mencionado el tema de los indultos. Mucha gente dice que esto es bulo de la extrema derecha, que están llegando personas y que el rey Mohamed estaba haciendo cárceles para meterlos aquí en España. Y has mencionado también el caso de Alicante. He oído, no sé si es cierto al 100% porque no tengo una manera de verificarlo, que las personas que mataron al chico de Gata de Gorgos a batazos por defender a unas mujeres que estaban siendo acosadas en la calle eran de las personas indultadas. Sí. ¿Cómo sabemos esto? Es perfectamente comprobable porque, para empezar, como te dije, yo sigo muchísimo lo que pasa en Marruecos, es un tema que analizo porque me afecta directamente, afecta a mi pueblo, afecta a mi futuro, ¿no? Entonces, también es muy importante entender a tu enemigo, su ideología, cómo funciona, ¿no? Para poder luego contraatacar. Entonces, si tú sigues la prensa marroquí, está completamente disponible, lo he compartido estos días en Twitter, ves que cada año, cada 2 o 3 meses, el rey emite un indulto de 5.000, 6.000, calculamos que entre 8.000 y 10.000 personas son indultadas por año. Todas estas personas, como te dije, se les facilita la llegada aquí. Los informes del CNI publicados muchas veces por el periodista que es experto en esta cuestión de Marruecos, que se llama Ignacio Zembrero, de hecho fue, diría, el único periodista español que llegó a entrevistar a Mohamed VI. Y fue reportero del país en Marruecos, luego lo expulsó a Marruecos y vino también a perseguirle judicialmente, está perseguido judicialmente porque no les gusta lo que publica sobre Marruecos Ignacio Zembrero, perseguido judicialmente en España, también fue espiado por Pegasus, por Marruecos, por lo cual Marruecos se dedica a ejercer el poder en España de perseguir incluso a periodistas, ya no políticos, ¿no? En los informes que él ha publicado y las investigaciones periodísticas que él ha publicado, hay una relación directa, obviamente informes del CNI, entre las células yihadistas que han sido desmontadas por parte de la policía y el CNI con los indultos, es decir, que son personas que han sido indultadas. El caso de Alicante también es una persona que ha sido indultada dentro de ese cupo. Es verdad que Marruecos no emite la lista de los indultados, pero sí que se les puede seguir el rastro de una forma muy fácil, siguiendo los reportes periodísticos tanto de Marruecos como luego los actos que vemos aquí. Antes has dicho que a ti te llaman ultraderechista, te llaman comunista, te llaman de todo. ¿Qué opinión tienes del relato y de la utilización de los medios de comunicación
Enrique, ¿cuál es la forma más fácil de ganar dinero sin salir de casa? Vale, ponte un cronómetro. Paso 1. Con respecto a todas estas problemáticas que hemos tocado en este programa. Yo creo que España vive un momento de polarización máxima, donde se ha alejado completamente de lo que pasa en las calles, de los problemas reales de la gente, y se vive en una guerra continua de derecha a izquierda, donde para unos hablar de los problemas que pasan en la calle, como por ejemplo de Marruecos, cómo utiliza la inmigración, como hay una parte de la inmigración que viene a delinquir, para ti, para ellos ya eres ultraderecha, ya eres nazi, ya eres racista, es decir, se tapa completamente el problema, no se va a contraargumentar lo que tú estás exponiendo, sino que se te ataca a ti como mensajero, es decir, no se debate el mensaje de lo que tú digas, que puede ser muy interesante, sino te anulo a ti, para anular tu mensaje. Entonces te llamo ultraderechista, te llamo nazi, entonces tu mensaje ya no es válido, lo que tú digas, por mucha razón que tengas, ya no es válido, ¿no? Y por otro lado también tenemos, por parte de la extrema derecha, también que se aprovecha muchas veces de este vacío también, para también ir con su ideología, acusar a todo el mundo de comunista, acusar a todo el mundo, no, a lo mejor hay discursos muy radicales que ya meten a toda la inmigración, no, todos vienen a delinquir, todos vienen a tal, ¿no? Entonces vivimos en esa polarización constante que yo creo que hace mucho daño a España, y que enemigos de España como Marruecos les encanta ver a España así, porque mientras siga en este debate, en esta ideología, ¿no?, tóxica de tú eres de extrema derecha, tú eres nazi, tú eres comunista, sin solucionar los problemas de la gente, España va a seguir en un momento de máxima debilidad. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿No te das cuenta de que esa manera de proceder tan baja no viene de un lado del espectro político? Viene de los medios de comunicación y del gobierno actual. Es decir, no es que en España se haya roto la convivencia porque unos se han empezado a acusar a otros de tal. Se ha roto un poco la convivencia porque cualquier relato que venga de un partido como Vox, como un partido como Salv, se acabó la fiesta, Alvise, como Roberto Vaquero, como Rubén Gisbert, cualquier persona que atente ir un mínimo contra el status quo establecido, los medios de comunicación subvencionados por la PSOE, y también voy a meter aquí al PP, Partido Popular Asqueroso, se ven insultados, atacados, extrema derecha y demás. Entonces esta polarización viene porque la gente ya ha perdido completamente la confianza, sobre todo las nuevas generaciones, en los medios de comunicación. ¿Tú crees que esta entrevista que te he hecho yo aquí hubiese sido posible en una televisión? Para nada, de hecho hay que apostar más por medios así, que emiten a través de internet, por podcast y demás. A mí me interesa mucho más, de hecho intento siempre darles la prioridad sobre los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, y he hecho entrevistas como por ejemplo La Sexta, donde hemos grabado más de 40 minutos y se ha omitido toda mi crítica al gobierno y se les ha puesto la parte en la que yo digo que se ayuda a los campamentos, que todo muy bien. Flipas. Y luego dicen nazi a los demás, tío. Eso sí es nazi. Que vaya un hombre a un programa y le censuren, porque eso es censurar algo, eso es mazo de nazi. Eso sí es nazi, chaval. O sea, la televisión española es ultra nazi. Son mazo de fascistas. Madre mía, chaval. Y luego encima van con la teoría de que los fascistas somos nosotros, chaval. Qué cosa más horrible. ¿Cómo se ha vuelto la sociedad tan hipócrita, macho? Qué cosa más horrible. Y demás, ¿no? Entonces, por supuesto que existe un... ¿Eso te ha pasado a ti? Sí, me ha pasado directamente. Por supuesto que existe un control absoluto y completamente político, ideológico sobre los medios de comunicación. Y por supuesto que son los medios de comunicación los que intentan imponer un relato. Te voy a decir una cosa, desde la izquierda, desde el Partido Socialista, desde los partidos que se hacen llamar de izquierdas que rodean al Partido Socialista, se habla mucho de los nazis, la ultraderecha. En los medios de comunicación no tiene que haber ningún otro discurso que contradiga lo que ellos digan, lo que ellos piensen, lo que ellos crean. Y yo creo que paradójicamente no hay nada más nazi que eso. Porque eso se llama autoritarismo. Es decir, en el momento que tú omites a todo el que no opine como tú, estás ejerciendo un autoritarismo que básicamente nace de la ideología fascista, ¿no? Entonces, los que andan acusando a todo el mundo de fascista, quizás internamente sean ellos los más fascistas. Es que el punto es que se acaba de aprobar una ley aquí en España que prohíbe la entrada a los agitadores de extrema derecha. Eso abre un melón muy turbio, muy oscuro y un paradigma en el cual
¿Quién va a dictaminar qué es extrema derecha y quién no? ¿Quién va a dictaminar Eso que tú es. eres un agitador ultra, por tanto Es no que puedes hacer preguntas? ¿Lo va a dictaminar en la PSOE? ¿Lo va a dictaminar la PP? Es que no hay por dónde cogerlo. Estamos, España, de facto, entrando en una dictadura. exactamente, es que ese es el punto. Acabas de nombrar algo que yo, o sea, yo he vivido muchos años aquí, yo observo y digo, es que esto es completamente inviable. ¿Quién te da a ti, quién te eleva a ti moralmente para calificar qué es ultraderecha, quién es nazi y quién no? ¿Quién te da ese Sí, poder? ¿quién ¿A tiene ti? derecho a hacer preguntas Claro, a los políticos? exactamente. No, o calificar, no. Cuando muchas veces se califican en un altar moral de decir, no, este es ultraderecha, hay que escuchar a este es el referente para nosotros, este no. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tu opinión no vale más que la del resto? Y aquí volvemos a lo que te dije, que son profundamente supremacistas, se podría decir, porque se colocan moralmente por encima del resto y lamentablemente acá. Y lo peor de todo es que encima los datos dicen todo lo contrario a sus relatos. Entonces, es que... Es que sí, es que están siendo muy nazis. O sea, se me están pareciendo al pintor austriaco muchísimo, la verdad. Muchísimo, ¿eh? Y más al pintor austriaco que al bajito de bigote, ¿sabes? Porque es exagerado, ¿eh? Es muy bestia lo que está ocurriendo y nosotros permitiéndolo. Estaban ejerciendo una política autoritaria sobre el resto, que es básicamente también una de las definiciones de dictadura, que es lo que acabas de decir. Bueno, Taleb, voy a terminar haciéndote una pregunta muy importante. España tiene el deber moral y la autoridad legal de ser el que proteja el proceso de independencia del Sáhara. Visto el estado de degradación actual de España, ¿tienes esperanza? Sí, no se pierde. Yo creo que o sea, estos momentos que estamos viviendo, yo creo que la gente no va a estar anestesiada para siempre. Yo creo en la revolución, creo en el pueblo, creo en el cambio, porque también he visto que las grandes revoluciones que han vencido en el mundo no ha sido porque tenían grandes medios de comunicación o grandes armas o grandes apoyos, sino porque hubo una resistencia popular que se ha mantenido y se ha manifestado para forzar la victoria de su lucha, ¿no? Vivo de eso, vivo de la esperanza, vivo de la creencia, la fe, la revolución, y mi creencia también es en el pueblo español, ¿no? En que algún día también se levantará, en el que algún día despertará, en el que algún día llega un gobierno que no solo dé dignidad a la población española, sino que también cumpla. Amigo, lo peor de todo esto es que no sé si cuando el pueblo español despierte va a haber solución. No sé si cuando el pueblo español despierte y empiece a hacer algo se va a poder hacer algo. No estoy seguro. Yo creo que no ya, ¿eh? Yo creo que esto se ha ido de las manos ya. Con su responsabilidad con el pueblo saharaui. Sí, porque si el pueblo español no despierta, tu causa tiene muy pocas oportunidades de llegar a buen puerto. Mi causa y la tuya, quizás, como español, ¿no? Yo Porque 100, sería... no, acabas de como- darme un jaque mate, la mía al 100%. Porque La tuya como ¿quieres que te diga español, la es verdad? decir... Hoy tengo poca esperanza. Y yo siempre he vendido un relato de esperanza. Pero no veo la salida. De verdad que no veo la salida a esta degradación moral, a esta degradación cultural, a este sometimiento ideológico a un partido corrupto, vil como es el PSOE. No veo salida tampoco a la degradación moral de la oposición, que ni siquiera se ha replanteado hacerle una moción de censura. Escucho al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, decir que el PSOE es necesario y se me revuelven las tripas. Escucho a una Charo en un vídeo de mi amigo Rescue You y digo, por desgracia, este tipo de pensamiento, esta mujer representa un tipo de pensamiento generalizado en la población española. Tengo esperanza, pero primero viene el caos. Sí, totalmente. O sea, lo que acabas de afirmar es lo que acabo de decir. Yo creo que cuando tocas tanto fondo, llegas a un punto en el que solo puedes subir, ya no puedes bajar más. Yo creo que nos acercamos a ese momento y yo creo que nos tenemos que alimentar como personas que creen y tienen esa visión hasta cierto punto, creo que tú también la compartes, lúcida sobre lo que está pasando. Creo que tenemos que seguir alimentándonos con un mínimo, aunque sea poco, de esperanza, porque la esperanza es la que crea el cambio. La esperanza es la que crea el cambio y la esperanza existe. Pero, ¿qué opinas de la solución de
que todos los españoles de bien, y llamo de bien a aquellas personas que cotizan, que trabajan, sobre todo también llamo especialmente de bien a los que más aportan a la sociedad, que son los que tienen empresas, que son los que producen, que son los emprendedores autónomos, a los que este país tiene absolutamente ahogados. Es que vengo de la trimestral y estoy de un mal humor. No hay por dónde cogerlo. Entonces, yo ya abogo por el éxodo masivo de los españoles. Bueno, yo creo que el éxodo podría ser también una forma, una manifestación, es un rechazo al Estado que está completamente hundido y hundiendo al país. Yo creo que cuando se llega a ese colapso, ¿no?, que tú decías, ya sea por el éxodo, ya sea por el levantamiento popular o ya sea por un voto masivo de la población o un no voto masivo, yo creo que tiene que llegar un punto donde ese caos y esa indignación, ese caos al que ha llegado el Estado, y esa indignación que siento mucha gente como tú y que cada vez lo veo más en las calles, se tiene que manifestar en hechos. No pierdo la esperanza en que eso vaya a ocurrir y que el cambio tarde o temprano va a llegar, porque no se puede vivir eternamente en una mentira que está ahogando al país, ahogando a los saharauis y abriendo las puertas a fuerzas extranjeras como por ejemplo Marruecos, que es un enemigo, a que esté funcionando aquí como Pedro por su casa. Totalmente de acuerdo contigo, Taleb. Bueno, Taleb, ha sido un enorme placer tenerte aquí en el programa. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, sí, te lo estaba diciendo antes fuera de cámara que está buenísimo. Aprovecho para recomendarlo. Mil gracias, Taleb. El que quiera comprarte Story tiene el link en la descripción, señores, muy importante. Y ahora vamos a terminar el programa, pero es que hay una pregunta que me ha encantado de la sección exclusiva de mi club privado de Bolívar Medel, y me gustó tanto que le dije, esta pregunta la voy a hacer en el podcast, luego el resto de preguntas pues la hacemos en la sección exclusiva, pero esta pregunta me gusta mucho. Me gustaría saber si la población saharaui ha tenido un sentimiento de pertenencia a España o por el contrario lo consideraban una colonia, y si en la actualidad hay algún anhelo de volver a formar parte de España o al menos una alianza como existe en parte de la población en Guinea Ecuatorial. Saludos. A ver, obviamente respetando la diferencia cultural que existe, sí que hubo muchos saharauis, de hecho hubo un partido que es el PUMS que abogaba porque el Sahara siguiese siendo español. De hecho, a mucha gente le hace mucha gracia, pero si vas hoy a los campamentos y demás, encuentras sobre todo mucha gente mayor que vivió en esa época, mucha gente le choca. Dice, me he encontrado con saharauis franquistas, pero hay gente saharaui que vivió bajo el gobierno de Franco y demás, y hay muchos señor mayor y demás que sigue pues diciendo, Franco no nos habría entregado y demás, ¿no? Sí que hubo y ojo, perdón. Razón tiene. Hasta cierto punto. Entonces sí que hay una relación innegable, ¿no?, de convivencia entre saharauis y españoles, pero sí que es verdad que los saharauis también nos sentimos muy saharauis, muy arraigados a nuestro territorio, que es el Sahara Occidental. Si hoy se hace la pregunta a los saharauis, ¿qué querrías entre Marruecos y España? Obviamente elegirían España, yo creo, pero obviamente lo que sí que queremos, en una gran mayoría, es ser un Estado independiente, obviamente con esos lazos culturales, obviamente conservando el español como nuestro segundo idioma oficial, que lo es, pero ser un Estado independiente. Pues perfecto, Taleb. Señores, con eso terminamos el programa de hoy. El link de mi comunidad privada para... Bueno, chicos, pues Jota, con este podcast has conseguido, hermano, que tenga tu misma misión. Quiero que la gente se entere de esto, que la gente deje de estar completamente ciega y que despierte. Y voy a intentar dar voz a todo esto. Todo podcast que me encuentre que hable de esto lo voy a colgar en mi canal. Y bueno, espero que os guste a vosotros, a mis espectadores, que son para mí ahora mismo lo más importante. Y muchas gracias, suscribiros, dar un like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo.